¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por acompañarnos por la vía de Zoom para platicar acerca de este hecho en particular. Ya la Comisión Estatal de Derechos Humanos también ha tomado cartas en el asunto. Sí, así es. Hacemos un monitoreo diario y a través de ese monitoreo que los medios de comunicación pues nos hacen saber lo que sucedió lamentablemente allá con nuestra defensora de derechos humanos que representa a CLADE. Lo que hicimos fue iniciar primero un acta de investigación para que se esclarezca los hechos y por otro lado dictamos dos medidas cautelares, la 761 y la 762. La primera de ellas va dirigida al secretario general de Gobierno en su calidad de titular del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas, y a su vez también a la subsecretaria, a la licenciada y maestra Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, en su calidad de subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno. Y bueno, la primera medida que se emite lo que busca o lo que persigue es que a través de la unidad de evaluación de riesgos a que se refiere la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y a través de su mecanismo, se defina a la brevedad posible las medidas preventivas y medidas de protección que deban proporcionarse a esta defensora de derechos humanos, ¿no? Y por otro lado, también emitimos una medida cautelar al presidente municipal de Puerto Vallarta en dos sentidos. Por un lado, para que se instruya al comisario de Seguridad Pública Municipal para que dicte las órdenes pertinentes y se tomen las medidas cautelares necesarias y por lo tanto se proteja la vida y la seguridad de la defensora, y por otro lado se ordene a los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal que instrumenten el patrullaje en la zona donde ellas les refiera, donde ella requiera, puede ser su domicilio o incluso su área laboral, donde ella considere que permanece el mayor tiempo posible, ¿no? Ujú. Eso es básicamente lo que ha realizado de momento la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Oiga, directora, me gustaría conocer su punto de vista desde la institución y la dirección que usted elige, de qué tan, pues iba a decir qué tan preocupados, si es la pregunta, están ustedes, porque bueno, los hechos ocurrieron en el estacionamiento de la Fiscalía Estatal y además, a decir de la propia afectada, se pudo actuar gracias a presiones que se vinieron realizando desde la Ciudad de México. ¿Qué balance hacen ustedes en torno a ello? Tenemos entendido que la maestra Sandra Quiñones lo que hizo fue hace 3 meses, cuando tuvo el primer ataque en redes, pues de que tenía amenazas. Ella procuró a través del mecanismo su propia incorporación, solicitó su incorporación al mecanismo. Una vez que ya están en el mecanismo, pues el mecanismo sí tiene que actuar diligentemente y prevenir este tipo de cosas. Obviamente aquí habría que analizar como qué fue lo que falló o por qué o de qué manera o qué tipo de medidas le estaban dando para que sucediera esto, ¿no? Justo en este tenor también un servidor le iba a preguntar porque pues ahora sí que amerita evaluar qué tanto están funcionando estos mecanismos de protección para Exactamente. periodistas y defensores de los derechos humanos. Máxime Sí. que hasta donde la semana pasada, cuando teníamos oportunidad de platicar con Sandra Quiñones, bueno, advertía que sí contaba en ese momento con seguridad, pero Ujú. no la que le tendrían que haber aportado mediante el mecanismo las autoridades, ya sean municipales o estatales, sino seguridad que entre el propio grupo de defensores de derechos humanos le había aportado o proporcionado. No sé si tenga conocimiento al respecto. Sí, no sabemos exactamente qué tipos de medidas le habían otorgado. Lo que sí es cierto es que con esta acta de investigación que nosotros iniciamos oficiosamente, pues vamos a pedir la información correspondiente para saber precisamente qué fue lo que falló, si es que sí se las habían dado o no se las habían dado las adecuadas, porque puede ser que a veces sí te otorguen las medidas, pero no necesariamente las que al caso concreto se adecúen, ¿no? Ujú. Directora, ¿nos pudiera reiterar, por favor, desde la comisión, cuáles son las recomendaciones para el municipio en Puerto Vallarta? Porque, bueno, no es la primera vez que recibe amenazas esta defensora de derechos humanos. Sí, así es. Indudablemente,
recomendaciones tenemos de múltiples temas para Puerto Vallarta, que tienen que ver obviamente con temas de violencia contra las mujeres. Tenemos incluso una que es general y que se hizo a la entrada de la administración de todas las, valga la redundancia, de todos los municipios, cuando iniciaron esta administración, para que tuvieran sobre todo a la mano todos los pendientes que tiene el municipio en materia de igualdad y en materia de acceso, todo lo que no se ha hecho y todo lo que falta por hacer. Esta es como una recomendación macro que se hizo para todos los municipios que entraron en esta nueva administración. Pero luego particularmente pues tenemos varias. Yo lo que puedo hacer es, pues se las puedo pasar, se las puedo enviar, o bien en nuestra página de internet son públicas. Todas las recomendaciones que ha emitido la Comisión Estatal de Derechos Humanos aparecen públicas en nuestra página, pero se las podemos mandar si gustan porque son un montón, son muchísimas. A partir de este caso específico de lo ocurrido a Sandra Quiñones, Exacto, coordinadora de CLADEM en Jalisco, ¿habrá o podría concluirse con alguna recomendación especial? Y en este caso, no sé qué tanto para el municipio, sino inclusive para la Fiscalía y otras instancias, porque vaya, bueno, las instalaciones donde se encuentran juzgados y donde se encuentra inclusive el Centro de Justicia, pues muestran adolescencias en cuanto a la protección de quienes ahí acuden. No sabemos ahorita si el tema podría terminar en una recomendación o no, porque de las actas de investigación que se realizan, pues obviamente lo que se tiene que investigar y analizar es si hubo fallas por parte de las autoridades, en este caso al tema de prevención, podríamos decirlo, ¿no? Habría aquí que analizar si realmente dentro de las instalaciones de la Fiscalía, que no tiene que ver tanto con el caso concreto de ella, sino en general de la configuración que tiene este centro de justicia o estas áreas de Fiscalía, se cumplen o no con los requisitos de prevención. Eso es lo que a lo mejor se podría analizar en el caso concreto. Por lo que hace al acta de investigación, básicamente lo que estriba es pedir la información a las autoridades para saber qué hicieron ante el riesgo que ella estaba presentando y si actuaron. Y según lo que dicen de momento las notas periodísticas, es que aparentemente pues sí actuaron, porque tan es así que incluso creo que detuvieron, no creo, lo que dicen las noticias es que detuvieron a la persona que presuntamente era la agresora, ¿no? Erika Córdoba, por último, preguntarle si ya han tenido alguna respuesta de estas recomendaciones que emitieron en el caso de Sandra Quiñones, coordinadora de CLADEM Jalisco. Vuelvo a repetir, no son recomendaciones todavía, son actas de investigación que iniciamos de oficio y son medidas cautelares que se dictan. De momento no nos han contestado, pero a veces sucede que por el transcurso de los días en que se cruzan fines de semana y eso, tardan un poquito en contestarnos, pero generalmente sí nos suelen contestar las autoridades. De esto se va integrando en el inter de la investigación, del acta de investigación que se pasa a la visitaduría correspondiente, y es ahí donde ya ellos se ponen en contacto con las autoridades. Perfecto, gracias por la precisión, efectivamente, medidas cautelares. Erika Córdoba Catalán, directora de Quejas y Orientación y Seguimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de aquí del Estado de Jalisco, muchísimas gracias y seguimos en contacto. No, gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Y hasta pronto, avanzamos.